Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Levítico capítulo 22. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por darnos un día más para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos, poder corregirlos, para poder seguir aprendiendo de tu palabra y saber cómo debemos vivir en este mundo. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos y guíanos, por favor, con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Perdona por nuestras faltas, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo hay algunas cosas que resaltar. Primero, ¿quién es el que está hablando nuevamente? Jehová mismo, nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos de no contaminar mi santo nombre. Como sabemos, el santo nombre de nuestro Padre es Jehová. Tengan mucho cuidado de no contaminar. ¿Qué quiere decir? Que no vayan a estar diciéndolo por decir. El nombre de nuestro Padre es sagrado y se debe usar cuando es necesario, cuando debemos usarlo, no como si fuera cualquier otra palabra común y corriente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de su nombre. Dice, mucho cuidado de no contaminar mi santo nombre, como profanando las ofrendas sagradas del pueblo. Profanando las ofrendas sagradas del pueblo. Como sabemos, cuando alguien cometía un error, aunque no se había dado cuenta del error, ¿verdad? Tenía que ofrecer un sacrificio a Jehová. Y quienes se encargaban de hacer eso eran los sacerdotes. Por lo tanto, ellos tenían que hacer las cosas exactamente como Jehová les había dicho, les había enseñado. De lo contrario, esa ofrenda, ese sacrificio de ese animal, sería profanado. Entonces dice, de ahora en adelante y para siempre, si el sacerdote que está ceremonialmente impuro sacrifica los animales traídos por el pueblo o toca las ofrendas dedicadas a Jehová, será destituido del sacerdocio. En pocas palabras, no era aceptado. El sacerdote tenía que obedecer y hacer las cosas exactamente como Jehová le decía, para que ese sacrificio llegue realmente a Jehová y no sea profanado. Si desobedecían, pues obviamente alguien que desobedece no debe pertenecer a las personas que adoran a Jehová, a las personas que como sacerdotes tenían que estar tan cerca de él. Esta persona queda destituido del sacerdocio, ya no podrá ser más sacerdote. Quiere decir que ya no podrá acercarse nuevamente al tabernáculo. Ningún sacerdote que esté leproso o tenga una llaga podrá comer de las santas ofrendas hasta que se haya curado. Como sabemos, los sacerdotes podían comer de estos sacrificios que iban dados por el pueblo. Pero si uno de ellos estaba leproso, tenía llagas o estaba impuro, pues no, ya que uno podía quedar impuro si tocabas algún animal muerto o si tocabas un cadáver, ¿verdad? Si estaba ceremonialmente impuro, tampoco podía comer de este alimento hasta la tarde. Y no podrá comer de este. Ya después de la tarde, después del que el sol quedara, después de la puesta del sol, perdón, podría bañarse, limpiarse y ya podrá quedar limpio y luego ya podría comer. Pero si estaba impuro, si estaba manchado, no podía comer de estos animales, de este sacrificio, de esta carne, porque estaba dedicada a Jehová. Y uno, para poder comer ese alimento, tenía que estar sano, limpio, puro. Y si uno tocaba, si esos sacerdotes tocaban un animal impuro, pues no podían comer alimento hasta la puesta del sol,
y después de cambiarse y lavarse, obviamente. Entonces dice, después de la puesta del sol quedará limpio nuevamente y ya podrá comer de las cosas sagradas porque son la fuente de su vida. Es el único alimento que ellos tienen. Entonces, tenían que esperar hasta la puesta del sol y después de esta recién tenían y podían comer. Entonces, hay cosas, como les digo, que quizás no entendemos, pero nuestro Padre sí. Y eso nos debe ser más que suficiente a nosotros. Si para nuestro Padre no es correcto, pues no se debe hacer, aunque no lo entendamos. Pero si nuestro Padre dice que después de tal hora sí, hay que respetar, hay que obedecer, hay que aprender y enseñar a nuestros hijos desde pequeños lo importante de la obediencia. Y nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo. Entonces es importante obedecer exactamente lo que nuestro Padre nos enseña. Y es lo que los sacerdotes hacían también. Obedecían las instrucciones de Jehová. También dice, advierte a los sacerdotes que sigan cuidadosamente estas instrucciones para que no sean culpables y mueran por violarlas. Porque si violaban alguna de estas, no solamente eran destituidos, sino que podrían llegar a morir, ¿verdad? Si no obedecían las reglas que Jehová les estaba dando. Nadie que no sea sacerdote podrá comer de las santas ofrendas. Recordemos que el animal que están matando es para Jehová. Jehová les da la oportunidad a los sacerdotes, ya que ese es su trabajo y no tenían otro sustento, que comieran de ese alimento, pero podían comerlo el mismo día y en algunos casos dejarlo lo que queda hasta el día siguiente. Pero al tercer día sabemos que no deben dejar nada, que todo debe ser quemado o botado. Y también los únicos que podían comer eran los sacerdotes y su familia. Su familia sí podían comer, pero cualquier persona que venía de visita a la casa del sacerdote no podía comer de estas santas ofrendas, porque eran santas, eran unas ofrendas especiales para Jehová, que Jehová se las daba, como repito, a los sacerdotes que hacían ese oficio y este sacrificio que entregaban ellos mismos a Jehová, ¿verdad? Por el pueblo, por cada una de las personas. Como sabemos, hay diferentes tipos de sacrificios, pero los sacerdotes eran los encargados de hacer esto. Por lo tanto, ellos y sus familias eran los únicos que podían comer de este alimento santo. Y también nos pone ¿cómo se dice? Y también nos dice algo más, una excepción más. En caso de que el sacerdote compre un esclavo, pues tanto el esclavo como sus hijos y su esposa, obviamente, podrán comer de este alimento también. Pero si alguien llega de visita a la casa del sacerdote, no podrá comer nada. Pero si el sacerdote compra un esclavo, entonces ese esclavo puede comer de lo sacrificado. Y sus hijos igualmente pueden comer de este alimento. Fuera de esto, nadie que no pertenezca a la familia sacerdotal puede comer de su alimento. Entonces vemos qué importante era no solamente el animal, ¿verdad? El animal que estaban entregando por mis pecados, por mis faltas, por sentirme que quiero tener paz con Jehová, por agradecida que estoy, que nuestro Padre valoraba tanto la vida del animal, ¿verdad? Valoraba tanto su vida, que no permitía que mueran en vano, sino que tenga un propósito su muerte y que todo su alimento pueda ser consumado por los mismos sacerdotes y no desperdiciado. Y todo iba quemado hacia Jehová. El sacrificio iba a ser directo a Jehová. Por eso era tan importante también que cuando uno entregaba un animal lo hiciera de corazón, pidiendo realmente perdón, sintiéndose realmente mal de lo que estaba haciendo. Lamentablemente, al pasar los años, la gente
comenzó a hacerlo como si fuera algo monótono y no le daba ¿cómo se dice? No le daba la importancia, no le daba realmente el dolor de lo que estaba haciendo, de lo que había hecho, de los pecados, de lo que se sentía mal. Entonces decían, ok, me porté mal, ahora voy a matar a ese animal. Ok, hice esto mal, voy a matar a ese animal. Entonces los pobres animales eran siendo sacrificados en vanos. Por eso es que más adelante Jehová detuvo esto y ya ahora, en los días actuales, esto ya no es necesario, obviamente, porque nuestro Cordero que murió por nosotros es Cristo Jesús, que murió por los pecados del mundo, ¿verdad? Una sola vez y para siempre. Entonces, ya sabemos que el sacerdote tiene que obedecer si está enfermo o está impuro, y aún así toca las ofrendas y las come, pues será destituido del sacerdocio. Si el sacerdote está leproso, tiene heridas, llagas, ha tocado algo contaminado, como algún animal contaminado, o cualquier otra cosa ceremonialmente impura, por cualquier razón quedará impuro hasta la tarde y no podrá comer del sacrificio. Ya después de la puesta del sol quedará limpio y podrá comer de los sacrificios de las cosas sagradas, de los sacrificios dados a Jehová. Luego nos dice que solamente la familia del sacerdote puede comer de estos alimentos, y si el sacerdote compra un esclavo, el esclavo y sus hijos también pueden comer de este alimento, pero no alguien que llega a su casa. Otra cosa importante también dice, esta restricción se aplica a los sacrificios hechos por los extranjeros que habiten en medio del pueblo y a los que presenten los hijos de Israel, porque ningún animal defectuoso es aceptable para sacrificio. Entonces, cualquier animal que ellos presentaban, ¿verdad? Ya sea por su culpa, por los pecados, por la paz, cualquiera tipo de sacrificio que hicieran, tenían que ser animales perfectos, que no sean dañados, que no tengan defectos físicos, que sean animales perfectos, sanos y fuertes. Y esto iba no solamente para el pueblo israelita, sino para los extranjeros que vivían con ellos, que querían hacer la voluntad de Jehová, que querían vivir protegidos a Jehová, que se volvieron, ¿cómo se llama? Creyentes de Jehová. Luego dice Jehová le dijo a Moisés que cuando nazca un becerro, un cordero o un cabrito, será dejado con su madre 7 días. El 8º día recién es aceptable como holocausto a Jehová. O sea que no se podía hacer antes de los 7 días. Tenía que esperar los 8 días que el bebé esté con su madre, y recién el 8º día podría servir como holocausto a Jehová. Y también dice algo más. No degollarán una vaca o una oveja el mismo día que su cría. Entonces no podían matar a la madre y al hijo el mismo día. Podían matar a la mamá quizás un día, y ya más adelante podían matar al hijo o a la hija, pero no a los dos el mismo día. ¿Cuáles son las razones? Solo Dios las sabe. Solo sabemos a nosotros que nuestro Padre ve hasta en el sufrimiento de los animales, ¿verdad? Ve que no sean matados los dos el mismo día tampoco. Nuestro Padre, en su infinito amor, misericordia y sabiduría, sabe por qué tiene que ser así. Y esto debería aplicarse también hasta los días de hoy, cuando los animales son sacrificados como alimento, ¿verdad? Pero bueno, esto está en las manos de nuestro Padre y Él sabe por qué. Hay cosas que quizás no entendamos, pero lo importante era que ellos tenían que obedecer exactamente como Jehová les pedía. Cuando ofrezcan a Jehová, dice, un sacrificio de acción de gracias, deberán hacerlo en la forma correcta, con la actitud correcta también, que es lo más importante. Y el mismo día que fue degollado el animal, dice, deberán comerlo también. Y luego acá nuestro Padre, nuestro Creador Todopoderoso, quien nos da la vida, quien nos da la oportunidad de escuchar su palabra, nos dice, deberán obedecer todos mis mandamientos
porque yo soy Jehová. Y esto aplica también para nosotros, que debemos obedecer su palabra, sus enseñanzas, lo que Él nos dice, aplicarlo en nuestras vidas, porque en todo lo que Él nos enseña es para nuestra propia protección. Entonces es importante aprender a ser obedientes y empezar a vivir cada día en la manera que Jehová desea que lo hagamos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos enseñó no solamente con sus palabras, sino con sus actos, la manera que Jehová desea que actuemos. Que nos dice que no necesitamos un lugar especial para poder orarle, agradecerle y pedirle. Donde estemos, en el momento que estemos, solo necesitamos cerrar los ojos y hablarle. Es un maravilloso regalo tener la oportunidad de orar, de hablarle a Dios, de decirle lo que nos pasó, lo que sentimos, las circunstancias en las que estamos pasando, lo que deseamos que nos ayude, que nos fortalezca. Tenemos el maravilloso privilegio de la oración, que es lo que nos va a ayudar todos los días a tratar de ser mejores seres humanos. Apliquemos las enseñanzas de nuestro Padre, que Jesús nos enseñó, que es poner a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No seamos egoístas en esta vida. No pensemos solamente en nosotros. Muchas personas a veces, por poner un ejemplo, se molestan por el uso de las máscaras, o no les gusta, o les fastidia, o no ven bien, o por los lentes, y se lo están jalando, o se lo sacan, o se cansan. Y yo entiendo, ¿verdad? Creo que todos entendemos que no es fácil acostumbrarse a estar usando todo el tiempo permanente las máscaras. Pero si amamos a nuestro prójimo, si deseamos que nuestro prójimo esté sano, que no se vaya a enfermar, y mucho menos que se enferme por nuestra culpa, pues entonces será mejor que usemos la máscara, que nos protejamos y guardemos distancia, porque no quisiéramos que por nuestra culpa alguien se vaya a enfermar o quizás que tenga que morir. Entonces es importante demostrar el amor a nuestro prójimo en todas partes, y antes de cualquier decisión nuestra, pensar qué nos diría Jesús si no estuviera a nuestro lado, qué nos aconsejaría Jehová en ese momento, y aplicar las enseñanzas que Él nos da en su palabra nos va a ayudar a guiarnos y a saber que lo que hacemos está yendo de acuerdo a lo que nuestro Padre nos pide. Entonces, lo importante, uno, que es la obediencia. Segundo, no me tratarán como si fuera algo común y ordinario. ¿Qué significa la palabra común? Pues la palabra común proviene del latín communis. Esta palabra en particular hace alusión a todo aquello que es ordinario, vulgar, frecuente, que ya se sabe que es común. Entonces, nuestro Padre no es común, es algo especial. Es como un tesoro que tenemos. Es nuestro Padre glorioso, infinito, que tenemos que tratarlo y cuidarlo con amor, con dedicación, con delicadeza. Entonces, uno, no tratarlo como si fuera algo común. Segundo, como si fuera algo ordinario. ¿Qué significa ordinario? Pues ordinario significa algo que es común, algo que es corriente, algo que sucede habitualmente, que no destaca por nada especial y que se encuentra en lo que considera normal. Pues nuestro Padre no es normal, ni no es algo que no sea especial, porque nuestro Padre, nuestro Creador, es especial, es todopoderoso, es glorioso. Entonces, como dice él mismo, jamás lo tratemos como algo común, ordinario, porque no lo es. Él es especial para todos y cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos en los momentos difíciles que Él siempre está a nuestro lado. Y en los momentos de gozo, que estamos gozando y disfrutando gracias a Él. Porque Él está en nosotros. Porque Él vive en nosotros, porque Él nos guía, nos enseña todos los días,
Por eso es tan importante ponerlo a Él primero antes que nada, para saber con toda certeza que Él está guiando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestros caminos, y que no tenemos que preocuparnos de absolutamente de nada, porque Él lo tiene todo bajo control. ¿No es maravilloso? Saber que nada depende de nosotros. Muchas veces nosotros nos angustiamos y sufrimos y trabajamos, pero ¿realmente algo depende de nosotros? Hay cosas que están en nuestras manos quizás que podemos hacer, como orar, hacer su voluntad, tratar de ser mejores seres humanos. Pero es Él quien siempre está ahí guiándonos y ayudándonos también. Entonces, nada realmente depende de nosotros, sino de poner nosotros, poner nuestra vida en las manos de nuestro Padre. Y eso nos va a dar tranquilidad, saber que todo está en sus manos y que siempre se hará su voluntad en nosotros. También Jehová nuestro Padre amoroso nos pide: reveréncienme, reveréncienme, reveréncienme y santifíquenme, porque santo es el nombre de nuestro Padre, porque nuestro Padre es santo y glorioso, que debemos santificarlo, bendecirlo, adorarlo y, como dice ahí, reverenciarlo. Solo Él merece nuestro amor, nuestra reverencia, y Él nos lo pide, pues eso es lo que tenemos que hacer, porque Él es nuestro Padre todopoderoso, que nos pide que seamos puros, santos, que tratemos de ser mejores seres humanos, mejores cristianos, que nos comportemos como verdaderos hijos de Él, no poniendo ni tomando en cuenta nuestros pensamientos o nuestras ideas, sino aplicando las ideas y las enseñanzas que Él nos enseña y que Jesús nos vino a rectificar y a confirmar lo que nuestro Padre desea. Nosotros sabemos lo que debemos hacer, pues hagámoslo, apliquémoslo, apliquemos las enseñanzas de nuestro Padre y vivamos en la manera que a Él le agrada. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.